Podemos analizar esta decisión y el cumplimiento, que entiendo que es inmediato. Bueno, gracias, Janet, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. En primer lugar, hay que recordar a la gente que las frecuencias son un recurso natural que le pertenece al pueblo ecuatoriano y que son administradas por el Estado. Por lo tanto, tienen que ser administradas bajo los principios de eficiencia, uno de los principios fundamentales de la administración de los recursos públicos. Y en ese sentido, las frecuencias del espectro radioeléctrico son concesionadas, igual que los espacios o los territorios donde se va a explotar la minería o el petróleo, son concesionados a privados bajo las reglas del Estado. En el Ecuador teníamos históricamente una ley de telecomunicaciones, que era una ley especial, y tenemos una ley especial de radiodifusión y televisión. Es decir, a pesar de que los medios de comunicación también usan frecuencias, siempre se establecieron leyes especializadas, en este caso la ley de radio y televisión, que luego fue reemplazada por la ley orgánica de comunicación que tanto problema ha traído. Entonces, con estos antecedentes, en la ley de comunicación se prevé, igual que en la de telecomunicaciones, que se otorguen frecuencias a título temporal para hacer pruebas o experimentaciones determinadas que la ley fija. Para hacer investigación. Investigación. La ley de telecomunicaciones es más amplia, porque como la ley de telecomunicaciones administra el espectro para muchos servicios, para servicios de radiocomunicación aeronáutica, telefonía móvil celular, radio aficionado, comunicación marítima, como utiliza para muchos, entonces claro, ahí la experimentalidad es muy amplia, ¿no es cierto? Se dice para pruebas tecnológicas, experimentales, de equipos, porque pueden ser muchísimos servicios y muchísimos nuevos equipos que haya que probar. Sin embargo, la ley orgánica de comunicación, que se refiere a los medios de comunicación, es mucho más estricta. Es mucho más estricta y circunscribe las posibilidades de obtener una frecuencia temporal, como su nombre lo indica, por un determinado tiempo, que usualmente es corto, aunque nuestra ley no especifica, y así lo dice el reglamento, exclusivamente pruebas para la transición a la televisión digital. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahora? Que en el 2015, bajo esquemas que habrá que investigar, porque no se puede dejar tampoco abierto eso sin respuestas, bajo esquemas que habrá que investigar, el gobierno, a través del Arcotel, le concede unas frecuencias temporales a dos grupos que luego nos enteramos que pertenecen al mismo dueño, que es el medio RTS, Tele 4, y el medio Televicentro, que es Ortel, les concede frecuencias temporales para usos experimentales. Entonces ahora, en el 2019, la autoridad, bajo el precepto y el principio de revisión, de esa potestad de revisión que tiene sus propios actos que le establece el Código Orgánico Administrativo, decide revisar ese proceso y determina que debe declararlo nulo. Debe declararlo nulo porque no se cumplió con el objetivo que establece el artículo 84 del reglamento a la ley de comunicación, que era pruebas para la transición de televisión analógica a televisión digital. Y todo este tiempo, desde el 2015 que fueron autorizadas, han funcionado como televisión analógica. No ha habido ningún intento de migrar hacia la televisión digital. Eso es el hallazgo, ese es el principal hallazgo que fundamenta la acción de la administración pública. Es decir, la administración dice, usted no ha estado haciendo las pruebas para las cuales una frecuencia temporal se puede otorgar, se puede autorizar, ¿no? Ese es el meollo del asunto. Y claro, con la declaratoria de nulidad, las cosas se retrotraen al estado anterior a esa autorización nula, ¿no? Es decir, al 2015, en donde esas frecuencias pertenecían al Estado, ¿no? Alrededor de todo este proceso que describo, ha habido otros interrogantes que aún no son despejadas y que habrá que hacerlo seguramente por parte de la Contraloría General del Estado. Ahora, para pensar en las medidas inmediatas, el Arcotel ordena que se reviertan las frecuencias temporales otorgadas para investigación y que en este caso se ha comprobado que no se ha cumplido así. Eso quiere decir, entre las resoluciones inmediatas, que Televicentro tendría que salir de Canal 4 Guayaquil 5 Quito y RTS tendría que salir de Canal 11 y volver a Canal 4 Guayaquil y 5 Quito. Exacto. Bueno, si vuelven o no vuelven, eso tendrá que ser una decisión del... ¿Podría desaparecer también el RTS? Entiendo que lo que están auditando son las concesiones temporales que se dieron a Televicentro en Guayaquil y a RTS en Quito.
Ok. ¿no? Entonces, y sí, efectivamente, con esta declaración de nulidad deberían volver las frecuencias del Estado y no podrían seguirse utilizando. Sin embargo, entiendo que ambas compañías han presentado recursos, tanto administrativos como constitucionales, entiendo yo. Habrá que ver qué resuelven los jueces constitucionales, porque ellos sí podrían, a través de medidas cautelares, suspender esta medida, más no el hecho de que apelen al propio Arcotel o se vayan a contencioso administrativo. Eso no suspendería la decisión de nulidad del Arcotel. Habrá que ver cómo resuelven los jueces las acciones de constitucionalidad que han presentado. Pero mientras tanto, pues esa resolución sigue en firme y habrá que ver pues de qué forma se hace la suspensión de las actividades en esas frecuencias. Lo analizábamos en otra ocasión, que ellos podrían argumentar que simplemente ejecutaron las autorizaciones de las autoridades de turno. ¿Eso los eximiría de responsabilidad? Bueno, sí, como administrado yo hago y sigo el procedimiento que el Estado me diga. Si el Estado me dice haz A, B y C y te doy una autorización, y luego, 3, 4 años después, el Estado dice, sabe, me he equivocado, aquí hay un vicio en esta autorización que te he dado, el administrado no es responsable. Sin embargo, decía hace un momento, habrá que ver la forma como se concedió esto. Porque no se trata solamente de que a mí me dieron y estaba equivocado, sino que estaba leyendo en la apelación que hacen los interesados, en este caso RTS y Televicentro, está diciéndole que el Estado está equivocado y que si es que realmente continúan con esta nulidad, ellos tendrán que reclamar, incluso consulta, si es que no serán ellos acreedores a que se les devuelva lo que han pagado estos años por el uso de las frecuencias, cosa que es una aberración, porque ellos efectivamente han usado las frecuencias. Aunque se haya declarado nulo el acto, ellos han venido utilizando... Claro, han venido, y de acuerdo al hallazgo de la autoridad, han venido utilizando comercialmente, porque han estado utilizando para ampliar su señal a nivel nacional, ¿no? Y obviamente pues con su modelo de negocio de publicidad y lo que fuere, han venido lucrando del uso de este espectro. ¿Y eso contemplaba digamos, la autorización del uso de estas frecuencias con fines de investigación, el poder vender los espacios, comercializar los espacios? No, eso es parte del hallazgo. Es decir, por eso es que es autorización temporal, Janet, porque si no sería una concesión. Y eso fue, hay que distinguir, lo que pretendieron conseguir en el concurso de frecuencias que fue declarado nulo, porque también vine aquí varias ocasiones a dar batalla cuando en las postrimerías del gobierno de Correa se pretendió sacar a concursos 1.472 frecuencias. Ahí el informe de Contraloría General del Estado determina que hubo 3 grupos que pretendieron engañar al Estado, disfrazando varias compañías como que fueran independientes para obtener un gran número de frecuencias. Uno de esos grupos era justamente el del empresario González. Ese informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal está en la Fiscalía General del Estado desde julio del año pasado. Sería importante, porque inclusive involucra al actual alcalde de Quito, sería importante ver cuál ha sido el camino que ha seguido esa investigación en la Fiscalía, que está desde julio, enviada por la Contraloría, en donde se establece indicios de responsabilidad penal, pero digo, eso era porque se pretendía que se les concesione frecuencias permanentemente. Este es otro asunto distinto. Aquí se les autorizó el uso temporal. Pero ¿cómo fue esa autorización? Normalmente, como la ley no decía cuál es el límite de autorización temporal, lo que hicieron fue atarle el plazo a un hecho que es el apagón analógico en su fase 1, es decir, cuando todos los canales apaguen su señal digital y entren de lleno en la televisión, perdón, su señal analógica y entren de lleno en la televisión digital. Ese plazo se ha ido posponiendo en el tiempo y gracias a esas decisiones de posponer ese plazo, tanto Televicentro como RTS han prolongado su uso temporal de concesiones, de autorizaciones para seguir utilizando comercialmente. Ahora, usted acaba de recordar digamos, una investigación que hay en la Fiscalía en torno a algunas irregularidades cometidas por este grupo, pero también hay un informe de Contraloría que lo señala como alguien que concentró frecuencias y que tuvo también frecuencias de manera ilegal. Eso también ha quedado como de lado, ¿no influye también en esta resolución? Son dos cosas distintas que tienen que ser investigadas por cuerdas separadas,
pero la declaración de nulidad que nos ocupa ahora tiene que ser investigada, porque más allá de que ellos hayan hecho uso en base a una autorización entregada, digamos, por el Estado, quienes entregaron esa autorización anómala, que hoy día ha sido declarada nula, tienen que responder en base a qué fundamento hicieron esa entrega. Porque, insisto, lo que dije al inicio, es un recurso natural que nos pertenece a todos. Entonces, ahora se declara nula una resolución del 2015, pero todos estos años han sido utilizadas esas frecuencias. Y han sido utilizadas aparentemente con fines comerciales, porque les permitió ampliar su alcance de señal a nivel nacional. Además de que hay otras irregularidades que también tienen que ser investigadas, creo yo, porque aquí no se trata, se ha dicho y he visto en medios de comunicación internacionales sobre todo, que se está planteando esto como una persecución, detrás de la cual están los canales privados Ecuavisa y Teleamazonas. Yo debo aclarar que yo no me pertenezco ni tengo relación alguna con ninguno de estos dos canales, ni con Teleamazonas ni con Ecuavisa. Y yo he intervenido y he dado mis opiniones jurídicas, legales, como ex autoridad y como abogado experto y catedrático en la materia. Pero aquí no hay una persecución, aquí se trata de que se respete la ley. Exacto. Y en el anterior gobierno se hicieron una serie de movimientos que todavía no han sido explicados. Por ejemplo, nuestra ley prohíbe que extranjeros, compañías o naturales, sean dueños de medios nacionales, de medios de comunicación nacionales. Y aquí se hizo, se acomodó la ley, había reglamento, ¿no? Había reglamento se acomodó, diciendo que a pesar de que la ley prohíbe, hay un caso de excepción. Entonces se le hizo una regla especial para que este grupo, que además tiene medios en toda la región y que en algunos países está cuestionado y está involucrado en temas de escándalos, como en Guatemala, ¿no? Pueda hacerse de los canales. Luego existe una limitación de solo se puede tener un canal nacional, Janet. Y aquí vemos que con estas frecuencias temporales convirtieron a 2 estaciones en nacionales, ¿no? Entonces habrá que ver por qué la autoridad en su momento acomodó regulación, se hizo de la vista gorda, concedió irregularmente estas frecuencias temporales. ¿Quién estuvo detrás? Hubo vicerazos, hubo órdenes superiores, porque los funcionarios que firmaron van a tener que responder ante la Contraloría. Ojalá. ¿No? Entonces veamos que esto se investigue, porque como digo, aquí no se trata, el señor González tiene un conglomerado de medios en toda la región gigante, y veía unas publicaciones que decía que lo que hay detrás es una envidia porque tiene un mayor rating en ciertos programas, novelas, telenovelas básicamente, ¿no? Pero claro, una persona que tiene un grupo, que tiene un conglomerado tan grande de medios, tiene ventajas para negociar los contenidos afuera. Entonces es al primero a que se le dan todos los contenidos para que él escoja, y eso es un tema de distorsión de mercado. Entonces también la Superintendencia de Control de Mercado tendría que comenzar a ocuparse de estos temas para ver que el ecosistema de los medios de comunicación, sobre todo las televisiones nacionales, sea sano, no haya distorsiones, no haya abusos de poder de mercado, y también se responda por esto técnico, ¿no es cierto? Por eso técnico, en base a qué se le hicieron todas estas concesiones y estos privilegios. Simplemente para terminar y para, digamos, aclarar este tema de la persecución por parte de los 2 medios de comunicación en contra de otro, lo que se reclama no sería una igualdad de todos ante la ley y no que unos tengan ventajas sobre otros. Sobre todo que se respete la ley, Janet, porque la ley es muy clara. Es muy clara y vemos las excepciones que he citado aquí, no solo este acto que se ha anulitado con respecto a las frecuencias temporales de autorización, que no han sido temporales ni han sido para los usos que la ley establece, sino los otros escenarios, ¿no? Entonces vemos aquí que hay un grupo, claro que el Ecuador necesita inversión extranjera, pero hay sectores estratégicos como el de la comunicación, en donde recordarás, Janet, que en el anterior gobierno se puso una serie de restricciones, ¿no? Sobre todo a los banqueros, ¿no? Para que justamente no se contamine. Hoy día en el Ecuador celebramos 40 años de la democracia, y cuando volvimos a la democracia, el comercio, por ejemplo, fue un medio que jugó un rol fundamental. Don Jorge Mantilla, ¿no? Fue un patriota que generó un ambiente para que volvamos a la democracia. Hoy, 40 años después, estamos también tratando de volver a la democracia, y sin embargo vemos que el periódico emblemático de Quito hace parte ya de un conglomerado comercial, ¿no? Que tiene que ser investigado en cuanto a su estructura, en cuanto a sus componentes y en cuanto a la forma como ha crecido dentro del Ecuador. Pregunta final y muy rápida la respuesta. Esto es de ejecución inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Porque
La resolución ya está en marcha, pero no vemos que haya una ejecución inmediata. ¿O qué quiere decir? ¿Qué temporalidad a ese? Es de ejecución inmediata, es decir, que eso tiene que volver a su estado anterior antes de la nulidad, pero, insisto, como hay planteados recursos, tanto en vía administrativa como en vía constitucional, entonces seguramente hay que evacuar esos recursos primero para que puedan las frecuencias volver a su estado normal antes del 2015 en que fue autorizado esto. Esta resolución del Arcotel es del 2 de julio del 2019. Gracias, Juan Carlos, por estar esta mañana con nosotros. Un gusto,